En la cápsula recién pasada vimos 5 cualidades esenciales que deben ser consideradas y deben ser resueltas eh, para lograr una comunicación adecuada de un lugar geográfico a otro. Y lo que queremos hacer en esta cápsula es ver cómo aplica esto al caso de Internet. Y muy concretamente, vamos a comenzar a introducir un concepto llamado Protocol Stack. O en castellano muchas veces se le llama la pila de protocolos. Y lo que hay detrás de esto es básicamente una serie de reglas que establecen cómo ha de funcionar la comunicación física, una serie de reglas que establecen cómo ocurre el acceso múltiple, una serie de reglas o protocolos que establecen el enrutamiento, protocolos que salvaguardan la integridad de los datos y finalmente garantizan su seguridad y su privacidad. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a asumir de que tenemos en alguna forma, en algún nivel, una aplicación. Esta aplicación puede ser WhatsApp, esta aplicación puede ser un navegador, esta aplicación puede ser un programa de videoconferencia, Google Meet, Zoom, la aplicación puede ser un programa de correo electrónico, etc. Realmente en el sentido prácticamente literal de lo que nos referimos hoy en día a un programa, a una aplicación en el sentido del software. Ahora, en forma más genérica, pensemos en usuario. ¿Sí? O sea, el usuario es básicamente el que interactúa con esta aplicación. El usuario puede ser una persona humana, pero también podría ser algún sistema automatizado, algún sensor, algún sistema del Internet de las Cosas, un GPS, ¿no es cierto?, que transmite su ubicación en forma constante y continua, etc. Pero estamos aquí hablando a nivel de usuario y vamos a suponer de que este usuario genera un mensaje. Y este mensaje básicamente está ordenado como bits o como letras o como alguna forma de unidad de información y puede tener un cierto tamaño fijo, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp o puede ser un email con o sin adjuntos. O puede ser algo más bien de duración indefinida, una transmisión de televisión digital que transmite 24/7, o una videoconferencia, también puede ser que no se sabe a priori dónde termina. Pero en cualquier caso, estamos hablando aquí del mensaje. Y en forma intencional voy a achurar este mensaje con color rojo. El color rojo lo que va a representar es que el mensaje está en su formato original, tal cual como lo generó el usuario. Lo primero que ocurre es la encripción. Y de la encripción, y aquí estamos reutilizando el código de colores, y la encripción lo que va a hacer
es esencialmente agarrar el mismo mensaje, probablemente alterar su tamaño un poco o mucho, y en cualquier caso generar una versión encriptada del mensaje. Y esta versión encriptada, en forma intencional, la voy a achurar con celeste, porque celeste es el color nuestro que denota encripción. Pero es el mensaje, ¿vale? Si tenemos acá el recuadro rojo que dice, mira, esto es lo que se transmitió. Una vez encriptado, ocurre un proceso de paquetización. Vale decir, el paquete es dividido, el mensaje es dividido en una serie de fragmentos que llamamos paquetes. Y estos paquetes quedan entonces, voy a dibujar el primero, voy a dibujar el segundo y voy a dibujar el último. Son fragmentos de el mensaje encriptado, así que el contenido es azul. Bien. Y junto a esa paquetización se le agrega algo que vamos a llamar un encabezado. Y el encabezado lo vamos a dibujar de color rosado, porque el encabezado tiene que ver con salvaguardar la integridad de los datos. Entonces, lo primero que se hace en el encabezado se dice, este es el paquete 1, el paquete 2 y el paquete N. Y se le agrega algo que vamos a llamar un checksum. Es básicamente aplicar alguna fórmula de cálculo sobre esta data de aquí. Quienes están familiarizados con técnicas de computación, están los checksums para discos duros, están los checksums para archivos, para validar su integridad. Existen los comandos para checksum MD5, por ejemplo, en plataformas Unix. Entonces, básicamente se calcula un número pequeñito que es único para cada tipo de paquete y la probabilidad de que el checksum se repita es esencialmente 0. Estas son técnicas matemáticas en las cuales no queremos entrar y no podemos entrar en detalle por motivos de tiempo, pero esencialmente si es que algo se altera en el contenido de esta data, al calcular un nuevo checksum, el número de checksum, el valor que sale va a ser distinto al que está registrado acá y por lo tanto se va a poder verificar de que estos datos acá dejaron de ser íntegros, de que hubo un error, de que algo se corrompió. Entonces, tenemos este checksum aquí. Ahora sí. Checksum, una suma de chequeo. Y esto básicamente viene a cumplir el rol de decir esta porción de datos, este fragmento de datos es correcto. Y tenemos este índice que enumera los paquetes, que viene a responder la pregunta sobre completo. El enumerador
responde la pregunta, está completo. Porque claro, en el receptor ya vamos a ver qué es lo que ocurre, pero el receptor, el destino, digamos, final, va a recibir n paquetes y los va a contar y va a mirar si es que están debidamente numerados, si es que falta uno, y va a tomar acciones correctivas si es que falta. O va a decir, mira, ya tengo el mensaje, están todos los paquetes y están todos correctos. Esto es lo que se conoce como la función de transporte. ¿Sí? O sea, esto acá prepara los datos para que puedan ser transportados en forma íntegra, y por eso es que vamos a poner acá entre paréntesis que esto se encarga de la integridad de los datos. Y como pueden ver, esto es una cadena, como ya están empezando a notar, esto es una cadena en donde la aplicación entrega los datos a una función de encripción, luego la función de encripción se los pasa a una función de transporte que cautela su integridad, y así sucesivamente. Acá, en integridad, para quienes ya hayan escuchado alguna vez en el contexto de Internet, se habla del protocolo TCP/IP. Bueno, esto es lo que es la parte llamada TCP de Internet y se refiere a Transport Control Protocol. Un protocolo de control de transporte. Es básicamente el protocolo que controla si llegó a destino todo y en forma correcta. Y es también el protocolo que en origen se encarga de enumerar y de calcular estos checksums. También en Internet, en el caso de streaming, donde, como mencionamos antes, no siempre es necesario que toda la información llegue en forma completa y correcta, donde uno puede tolerar cierta pérdida de calidad o pérdida de contenido, existe un protocolo alternativo que se llama UDP, y el acrónimo creo que es Universal, tengo que verificarlo, Universal Datagram Protocol, conocido como simplemente UDP. Bien, continúa la transmisión y vamos arbitrariamente a agarrar uno de estos paquetes, cualquiera, ¿sí? El paquete enésimo, y vamos a ver lo que sigue. La función de transporte le entrega cada uno de estos paquetes, y en particular el enésimo, vamos a enfocarnos en ese ahora, a la función de enrutamiento. La función de enrutamiento entonces recibe todos los paquetes, pero nos vamos a enfocar en uno de ellos, acá. Su contenido es celeste, porque está encriptado. Viene además con un encabezado rosado, que tiene un N, porque es alguno de los paquetes intermedios, y tiene un checksum propio, que es el checksum sub n, vamos a decir. Bien, lo que hace enrutamiento es que dirige los paquetes a lo largo de las distintas redes, los distintos medios.
primero una red Wi-Fi, luego tal vez una red por cable, hasta un firewall, del firewall hasta un servidor central, un distribuidor, puede ser una fibra óptica, y así sucesivamente, ¿no es cierto? El tráfico va saltando de una red a otra, y dentro de cada red puede tener múltiples saltos entre dispositivos, máquinas, servidores, etc. Entonces, el enrutamiento es entre redes, y de aquí viene el concepto de Internet. Y Internet, en realidad, tiene que ver con el concepto de Internetworking. Comunicación entre redes. Y aquí es donde se habla, por ejemplo, del protocolo IP, el Internet Protocol. Y es por eso que se habla de una dirección IP. La dirección IP es una forma de marcar en forma única cada uno de los computadores, dispositivos, nodos, etcétera, que componen la Internet en el mundo con un número único. Ese número único es lo que llamamos el número IP. Y el número IP tiene número o dirección IP. Y el número IP tiene una IP versión 4 y una IP versión 6. ¿Por qué? Porque la versión 4, cuando fue inventada la Internet, pensaban de que 4.000 millones de dispositivos era más que suficiente para poder representar cualquier red que alguna vez pudiera existir, y resultó que no es así que se generó la versión 6 del direccionamiento IP, que permite muchísimas más combinaciones. Ahora, como parte de este direccionamiento, entonces el protocolo IP lo que hace es agregar un encabezado, y aquí no se confundan, no es un encabezado muchísimo más grande que el anterior y no es muchísimo más grande que los datos, simplemente lo estoy dibujando más grande porque necesito el espacio, y tiene una dirección IP de origen y tiene una dirección IP de destino. Vale decir, estos datos, todos estos datos, para esta función de enrutamiento, lo rosado ahora también son datos. La función de enrutamiento no tiene la capacidad de distinguir entre lo rosado, el contenido rosado y el contenido celeste. Para la función de enrutamiento, el paquete rosado más rojo celeste es la unidad de datos. Y le agrega un encabezado y dice, mira, la dirección de origen es tal y la dirección de destino es tal otra en el mundo, en Internet. Y es una dirección ya sea IP versión 4 o bien IP versión 6. Las direcciones IP versión 4 son típicamente 146, 155, no sé, 23.8, ¿sí? Entonces 146 es Chile, 155 es la Universidad Católica, 23.8 es la subred 23 dentro de la Católica, que no sé dónde está, y punto 8 es el aparato, el dispositivo número 8 dentro de esa subred. Y la versión 6 se establece con números hexadecimales y es algo así como FE 46D5 8AC3, etc. ¿Sí? Es un número hexadecimal relativamente largo. Bien, se cumplió entonces el objetivo de marcar
marcar a este paquete y a todos los paquetes que entrega la función de transporte, marcarla con una dirección de origen y una dirección de destino. Y como están marcadas, entonces se le entrega a la siguiente capa, a la siguiente función, que es lo que llamamos la función de enlace. Muchas veces también se conoce como MAC. MAC viene del inglés Medium Access Control, y lo que se resuelve aquí es el acceso múltiple. Vale decir, estamos listos para entregar esta unidad de datos al medio físico, y para ello lo que hace la capa de acceso múltiple es, estoy duplicando, es agregar otro encabezado más. Con una dirección local de origen y una dirección local de destino. Vamos a hacer un poquito de espacio. Ahí sí. Y nuevamente el tamaño de la gráfica no revela la cantidad de datos, sino que en general esto aquí es dominantemente más largo. Origen y destino. Y estas son las famosas direcciones MAC. Las direcciones MAC de los computadores, de los teléfonos, que hay que habilitar muchas veces para poder tener acceso al Wi-Fi, que es un medio local. El Wi-Fi es una red local, y la red local acepta o rechaza ciertos dispositivos en base a su dirección local de origen, a partir de, por ejemplo, una lista blanca o una lista negra de dispositivos. Y lo que es interesante mencionar aquí es que el acceso múltiple es el acceso múltiple al medio físico. Y con eso ya estamos completando, ¿no es cierto?, el uso del código de colores que definimos en la cápsula pasada, al medio físico de la red local. Ahora, todo esto ocurre en tiempos infinitesimales. O sea, un archivo de, digamos, 1 megabyte, ¿no es cierto? No es del todo raro transmitir un email con un adjunto que pese 1 megabyte. Ese megabyte se divide fácilmente en cerca de prácticamente 1000 paquetes, y cada uno de esos 1000 paquetes se complementan, se entregan de una función a la otra y se complementan con esta información. Se le calcula el checksum, se le agrega estos encabezados y finalmente se entrega al medio físico. Y lo que es relevante de mencionar acá es que tenemos esta porción y esta porción de la transmisión física. La transmisión física luego tiene algunos encabezados más que tienen que ver con avisarle al receptor de que viene una transmisión y permitirle al receptor estimar ciertos parámetros de la transmisión, como por ejemplo sincronizarse a los instantes que corresponden al paquete, etc. Pero eso no lo vamos a mencionar en mayor detalle aquí. Y lo que quería decir es que todos estos encabezados es lo que se conoce como overhead.
es un costo adicional de datos que tiene que ser transmitido para que los datos que conocemos como payload logren llegar a destino. ¿Sí? Ahora, repito que este encabezado acá regula la comunicación a nivel de enlace local. También tiene un checksum, tiene ciertos parámetros que tienen que ver con el medio físico de la propagación, y estos de acá son parámetros que regulan el origen-destino dentro de la red Internet completa. ¿Qué más puedo mencionar sobre esto? Lo primero es que cada una de estas funciones, cada uno de estos niveles, y esto es lo que llamamos las capas, ¿sí? Cada una de las funciones anteriores, de las funcionalidades más bien, funcionalidades anteriores, es conocida como una capa y tiene sus propios protocolos. Y por protocolo nos referimos exactamente al procedimiento de calcular un checksum, numerar un paquete, agregarle una dirección de destino, cuál es el formato de esa dirección de destino, etc. Sus propios protocolos. Cada capa, en general, no tiene idea de las capas superiores o inferiores, no son capaces de interpretar los datos de las capas superiores o inferiores. Así, por ejemplo, la capa de enlace no es capaz de interpretar las direcciones IP de la capa de enrutamiento, ni tampoco los parámetros insertados por la capa de transporte, ni menos saber decriptar o encriptar los datos, ni inspeccionar los datos, ni tampoco recomponerlos y saber que este payload en particular pertenece a un archivo que se está transmitiendo y no a una conferencia Zoom que está ocurriendo desde el mismo computador, a través del mismo punto de acceso Wi-Fi, en el mismo momento, en ese momento, ¿sí? Porque desde luego cada computador, cada dispositivo puede estar transmitiendo payload de distintas aplicaciones simultáneamente, y ciertas capas inferiores no tienen, las capas inferiores no tienen la capacidad de interpretarlo. Entonces, cada capa no tiene capacidad para interpretar los datos de otras capas. ¿Sí? Y aquí entre paréntesis, o tal vez como punto explícito, ejemplo a nivel de capa de enlace, pueden estar circulando paquetes de múltiples aplicaciones y a diferentes destinos
IP simultáneamente. Bien. Voy a agregar aquí interpretar los datos y voy a ser bien explícito. Payload y prefijos y encabezados de otras capas. En el destino hay una mecánica de recomposición de mensajes. Vale decir, en un servidor destino se recibe a través del Wi-Fi, por ejemplo, uno de los paquetes. Este paquete se le quita este encabezado, se le entrega esto de vuelta a la capa de enrutamiento. La capa de enrutamiento interpreta la IP de destino, se da cuenta que esa IP de destino es la propia y así le entrega esta porción de datos a la capa de transporte. La capa de transporte va llevando una contabilidad de los paquetes que ya han llegado, va revisando los checksums de los paquetes y finalmente recompone completamente el paquete encriptado. La capa de encripción la decripta y se la entrega a la aplicación para que el usuario pueda recibir el mensaje. Ahora, desde luego, si es que la capa de transporte se da cuenta que el checksum, por ejemplo, aquí del paquete 2 no calza, entonces lo que hace la capa de transporte tiene las provisiones para solicitar nuevamente la transmisión de este paquete. Entonces, TCP no solo es acerca de enumerar y de usar checksums, sino que todo este protocolo de control de transporte también tiene las provisiones para solicitar la retransmisión de un cierto paquete y a su vez el protocolo de transporte espejo, que en el fondo es el mismo, ¿no es cierto?, en el transmisor, tiene entonces la capacidad de retransmitir ese o esos paquetes que llegaron con error, ¿sí? Eso también lo podemos agregar. Entonces, en el receptor hay una mecánica de recomposición del mensaje en sentido inverso. La capa TCP puede TCP, y lo voy a escribir con rosado para que quede con el código colores. TCP puede o posee los mecanismos para solicitar retransmisiones. Mencioné también el concepto de enrutamiento, que un nodo inspecciona la dirección IP de destino y determina si es que es un paquete para sí mismo, pero por supuesto, si el paquete este no es para el nodo que está inspeccionándolo en alguno de los saltos de la comunicación, desde luego que conociendo la dirección IP de destino, sabe cómo enrutarlo, ¿sí? Entonces se genera un reenrutamiento y entonces este paquete no tiene por qué ir más arriba, puesto que más arriba hay un protocolo de transporte
que solamente funciona en destino. Solamente en destino se puede recomponer en forma completa todos los paquetes. Si están en tránsito, enrutamiento vuelve a entregarlos a enlace con la indicación de reenrutarlos hacia otro lado. Típicamente esto es un router, esto es lo que se llama un router. Nosotros típicamente conocemos el concepto router a través del aparato que tenemos para la banda ancha domiciliaria, por ejemplo. Pero es un concepto, ese router en la casa es completamente válido en el sentido general de lo que hace un router. Un router recibe a través de un medio físico, a través de un enlace recibe paquetes y si no son para él, los reenvía a través de otro enlace. En el caso del router de la conexión domiciliaria, tiene tal vez un Wi-Fi, recibe un paquete por Wi-Fi, se da cuenta que el paquete no es para él o ella, y lo reenruta a través de la conexión de banda ancha que se tiene contratada en la casa. Lo mismo un punto de acceso Wi-Fi, recibe a través de Wi-Fi y reenruta a través de una fibra óptica o un cable de par trenzado, etcétera, sea cual fuera la tecnología con la cual ese punto de acceso está conectado al resto de Internet. Y todo esto, a ver, anotemos esa idea todavía. Si el router, enrutador, y hay muchos de estos a lo largo del camino entre nuestro ejemplo entre Chile y Alemania. Si el enrutador observa que la dirección IP de destino no es él o ella, entonces lo redirecciona a través de un nuevo medio físico, a través del siguiente medio físico y enlace, ¿no es cierto? Enlace slash medio físico hacia el destino. Y todo esto está graficado en forma relativamente estructurada y ordenada en esta lámina de acá, que presenta algo que se llama el modelo OSI, el modelo de la Organización de Estándares Internacionales para Sistemas de Comunicaciones, y esto es lo que se llama el modelo de 7 capas. ¿Sí? Este es el modelo de 7 capas. Modelo de 7 capas. ¿Por qué? Porque tiene 7 capas. Esto es un modelo referencial para sistemas de comunicaciones. Y si tuviéramos que agrupar en forma relativamente general lo que hemos visto y utilizando nuevamente los mismos códigos de colores, tenemos la capa de aplicación, acá en verde claro. Luego hay una capa que se llama capa de presentación y esta capa, en el caso de Internet, por ejemplo, es la que se encarga de la encripción, por eso es que lo estoy achurando con color celeste. Aquí, por ejemplo, encripción y seguridad. Luego hay 2 capas que las asociamos con integridad de datos, que es
la capa de sesión y la capa de transporte. La capa de sesión y la capa de transporte. Yo esto lo expliqué en el contexto de transporte, pero la idea de una capa de sesión se la pueden imaginar, por ejemplo, si es que realizan una conexión FTP para transferir archivos por FTP entre computadores. Entonces primero se arma una sesión, se establece una sesión con un nombre de usuario y una contraseña, y luego se transmiten archivos, y cada uno de estos archivos que se transmiten establecen una división, ¿no es cierto?, paquetización por parte de la capa de transporte hasta que el archivo está completo del otro lado, y finalmente se pueden transmitir una serie de archivos de esa forma y luego se cierra la sesión. Está luego la capa de red. La capa de red es la que hemos siempre señalado con color naranjo. La capa de red es la que se preocupa del enrutamiento. Entonces, fíjense lo que ocurre acá. El enrutamiento, en el momento en que un paquete está dando múltiples saltos de un medio al otro, este medio físico puede ser distinto a este medio físico. Esto puede ser una comunicación Wi-Fi, esto acá puede ser una fibra óptica, ¿sí? En la medida que una transmisión va dando saltos de un medio físico al siguiente, siempre se vuelve a la capa de red, perdón, la capa de enrutamiento para chequear hacia dónde va dentro del contexto general de la red este paquete. Si no es para este nodo, el nodo lo vuelve a enrutar en otro medio físico hasta que llega finalmente al nodo destino, al dispositivo destino, y ahí se recompone el transporte, la encripción, hasta la aplicación. La capa de Data Link Control, control de enlace, es la que hemos achurado, para la cual siempre hemos usado un color púrpura, así que la voy a achurar aquí con púrpura. Y aquí desde luego también hay una intervención de esta capa. Y finalmente lo que es la capa física ha sido siempre en nuestra exposición de color verde. Ahí está. Y hay un detalle más que es importante notar en esta lámina, que es que las capas conversan con su par y nada más. Entonces, una capa de sesión establece la sesión mediante usuario y contraseña, por ejemplo, con el servidor de destino. La capa de transporte fragmenta un mensaje en muchos paquetes, y solo la capa de transporte en el destino final, recompone el paquete y detecta o establece que la información recibida esté completa y correcta. Las capas de redes se entienden entre sí, pero salto a salto, ¿sí? Esta capa de red establece esta dirección de destino y su propia dirección de origen, pero la transmisión no es a través de un entendimiento de estas funciones directa con estas, sino que de estas funciones son interpretadas por y así en múltiples saltos finalmente se entiende el último salto, el último peldaño en la comunicación, se entiende con esta última, con el destinatario final. Y desde luego lo mismo ocurre a nivel de control de enlace. Aquí está el ejemplo clásico. Si esto fuera un enlace Wi-Fi local, desde mi computador al punto de acceso Wi-Fi local, y aquí entre medio hay una
red de múltiples saltos y finalmente el usuario que recibe la información también tiene un enlace local Wi-Fi en otro país, en otro continente, desde luego que esta capa de control, este grupo de funciones del protocolo de capa 2 no comunica con, con estas funciones de capa 2, sino que comunica simplemente con la siguiente, es la capa 2 de mi computador, del Wi-Fi de mi computador, con el Wi-Fi de mi punto de acceso y nada más. Y desde luego el medio físico es uno y el mismo, ¿no es cierto?, en este enlace y puede ser otro acá. Eso es, en términos muy generales, cómo funcionan los sistemas de comunicaciones y, en particular, cómo funciona Internet.